Hola chiques, les doy la bienvenida al tutorial número 7, que sería de root y localización de polos. En este caso queremos estudiar cómo el criterio de root puede usarse para determinar la estabilidad de un sistema sin resolver explícitamente las raíces de la ecuación característica. Esta herramienta va a ser fundamental para el análisis de estabilidad de sistemas dinámicos. Entonces nosotros ya habíamos visto el concepto de estabilidad en un sistema, que es central para el análisis de sistemas dinámicos y se refiere a la capacidad que puede tener este sistema para mantener el comportamiento dentro de límites que pueden ser predecibles en el tiempo, especialmente si tenemos perturbaciones ya sea en el set point o externas. En este sentido, un sistema se considera estable si su salida va a permanecer acotada o limitada a pesar de que se apliquen entradas acotadas. Entonces, los comportamientos que existen tendríamos como los comportamientos estables, en que la salida del sistema converge a un valor constante, como en el caso de la línea verde, lo que significa que después de un tiempo el sistema se estabiliza en un estado estacionario. Aquí puede ser oscilatorio o puede no serlo. Tenemos un comportamiento inestable, que la salida crece sin límite, en este caso sería la roja, y indica que el sistema nunca se va a estabilizar y de hecho su respuesta se va a descontrolar. Y tenemos el comportamiento con oscilaciones, que en este caso no cae ni decae, sino que va a oscilar constantemente, como es el caso del azul. Tenemos distintas definiciones de estabilidad. Tenemos estabilidad estacionaria estable, que es que para un sistema las trayectorias del sistema deben mantenerse dentro de las tolerancias específicas, en este caso el epsilon, para todas las condiciones iniciales dentro de un entorno delta. En otras palabras, si se perturba el sistema, este debe ser capaz de regresar a un estado cercano de equilibrio. La estabilidad estacionaria sintónica estable, si no se mantiene dentro de un rango acotado, perdón, es asintónicamente estable si no se mantiene dentro de un rango acotado, sino también las trayectorias del sistema tienden a un valor de equilibrio fijo. Entonces, cuando tienda a infinito, va a tender a este valor en equilibrio. Este tipo de estabilidad es ideal para la mayoría de los sistemas físicos y de control, ya que significa que finalmente se va a estabilizar en un valor controlado. Y la estabilidad estacionaria inestable, que un sistema es inestable si no cumple con ninguna de las condiciones anteriores. Esto significa que cualquier perturbación podría llevar al sistema a un comportamiento descontrolado sin regreso del equilibrio. Y el sistema dinámico estable en un dominio es que existe una relación epsilon delta que mantiene acotadas las trayectorias si partimos suficientemente cerca. Entonces nos vamos a mantener dentro de ese sector acotado. Luego tenemos la estabilidad vivo, que es un tipo de estabilidad muy comúnmente utilizada en sistemas de control, y esta es la que vamos a utilizar. Y es vivo estable si para cualquier entrada acotada, limitada en su magnitud, la salida también se mantenía acotada en el tiempo, para un tiempo infinito. Entonces, lo que utilizamos aquí es primero generar esta función, donde acá está lo relacionado al set point y aquí está la perturbación. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener va a ser, aquí en este caso va a ser el lazo central, que va a ser el controlador, el actuador y el proceso. En este caso, para la de la perturbación, solo vamos a tener las funciones de transferencia asociadas a la perturbación y en el denominador vamos a tener uno más la entrada principal, que va a ser el sensor, o sea, perdón, va a ser todo el ciclo principal, que va a ser el sensor, el controlador, el actuador y el proceso. Entonces, en lazo cerrado, la estabilidad se puede determinar analizando los polos de la función de transferencia. Si todos los polos están en el semiplano izquierdo, o sea, parte real negativa, el sistema es asintónicamente estable. Si alguno está a la derecha, es inestable. Entonces, para esto utilizamos la ecuación característica, que sería sencillamente la parte del denominador de ambas fracciones en este caso. Y eso lo igualamos a cero y vamos a determinar finalmente la estabilidad del sistema. Entonces, primero vamos a hablar un poco de la localización de polos, que también lo toma la definición de estabilidad vivo. Y la localización de polos de un sistema es un aspecto para determinar la estabilidad y el comportamiento en el tiempo. Los polos de una función son las raíces de la ecuación característica del sistema, y su ubicación en el plano nos proporciona directamente la relación con la estabilidad y la dinámica. Entonces, em,
lo que vamos a tener es que van a poder estar en dos posibles ubicaciones, en el semiplano izquierdo, en el semiplano derecho, también sobre el eje imaginario. Si está en el semiplano izquierdo, los polos en el semiplano indican que el sistema es sintónicamente estable. Esto significa que las salidas del sistema tienden a cero cuando el tiempo tiende a infinito. Los sistemas con todos los planos en el semiplano izquierdo son estables, lo que asegura que cualquier perturbación desaparecerá en el tiempo. Si tenemos polos en el semiplano derecho, vamos a indicar que el sistema es inestable. Si al menos uno está en el semiplano derecho, la salida crecerá sin límite y el sistema se puede descontrolar. Y es fundamental evitar tener polos en el semiplano derecho para garantizar la estabilidad. Y ahora si tenemos sobre el eje imaginario, lo que vamos a tener son oscilaciones sostenidas. Este comportamiento se denomina marginalmente estable y un sistema de polos en el eje imaginario oscilará sin decaer o crecer, lo que es aceptable en algunos casos, pero puede generar atención si es que no son oscilaciones no deseadas. Igual es importante que nosotros, si tenemos en el eje imaginario, vamos a tener, puede irse al infinito, puede ser un sistema inestable en infinito oscilando, o puede ser que, por ejemplo, vaya a un sistema estable, pero oscilando, como en los casos que vimos anteriormente. Entonces, los pasos para determinar la estabilidad de un sistema solo a partir de los polos va a ser escribir la ecuación característica, encontrar las raíces de la ecuación y analizar la parte real de los polos. Y analizamos si son SPD o SPI y determinamos su estabilidad. Entonces, esto nos importa mucho porque es crucial para el diseño de sistemas de control y que los controladores se diseñan para mover los polos de un sistema hacia lugares del plano S que favorecen la estabilidad y el rendimiento del sistema. Si tenemos controladores proporcionales, el controlador ajusta los polos del sistema y puede mejorar la estabilidad. Si tenemos controladores derivativos, van a ayudar a reducir el tiempo de establecer esta estabilidad. Y los integradores son útiles para determinar el offset, pero em, pero deben ser usados con precaución para no introducir oscilaciones no deseadas, ya que cuando usamos controladores PID podemos introducir algún tipo de oscilación. Entonces, los pasos que utilizamos normalmente para este tipo de trabajos, primero es escribir la ecuación de transferencia. Vamos a identificar la forma estándar, esto es servocontrol, y leer el denominador común, que en este caso era la parte que está acá. Igualamos eso a cero, expandemos si hace falta para tener un polinomio en S y ahí están todas las condiciones de diseño. Ahora, lo que vamos a ver en segunda instancia es el criterio de root, que es una herramienta para determinar la estabilidad de un sistema sin la necesidad de resolver explícitamente las raíces. Este criterio se aplica principalmente en sistemas lineales, perdón, y es fundamental para el análisis de sistemas de control. ¿Qué es el criterio de Root? Entonces proporciona una manera de determinar la estabilidad observando los signos de los coeficientes de una matriz que vamos a construir, a la cual vamos a denominar matriz de Root. Y vamos a determinar, también podemos determinar cuántas raíces de la ecuación característica tienen en parte real positiva, lo que corresponde a cuántos polos se encontrarán en el semiplano derecho, y si hay al menos algún plano en el en el polo en el semiplano derecho, el sistema se va a considerar inestable. Entonces, los pasos para aplicar el criterio van a ser los siguientes. Primero, nosotros tenemos nuestra ecuación característica, la cual vamos a escribir de forma polinomial y igualar a cero, de forma que a cero, que es el que acompaña al exponente mayor, siempre sea positivo. Si hay algún coeficiente negativo, en la ecuación tendrá una raíz positiva y entonces el sistema inmediatamente será inestable. Si todos estos coeficientes son positivos, entonces el sistema puede llegar a ser estable o inestable, y aquí aplicamos el criterio de Ruth y finalmente nos va a dar una condición de estabilidad. Entonces, lo que vamos a hacer es luego armar una tabla con las filas etiquetadas según la potencia de S. Entonces, aquí vamos a tener coeficiente A0, A2, A4, todos los pares, A1, A3, A5 y así infinito, todos los impares, y aquí vamos a construir unos nuevos coeficientes a los que vamos a denominar A, B y luego finalmente C y todo el resto de letras que continúen, dependiendo de la cantidad de coeficientes que nosotros tengamos. Igual es importante que noten que normalmente no trabajamos con coeficientes muy grandes, entonces las matrices no les van a quedar más de 3 por 3 o 4 por 4, por ejemplo, cosas así. Entonces, para determinar los coeficientes A1, A1 se determina de la siguiente forma.
son elementos cruzados. Entonces, A1 está aquí, lo que se utiliza son los elementos de arriba, de forma cruzada. A1 por A2 menos A0 por A3 partido A1, que es el elemento inicial con el que partimos. Luego para A2 es A1 por A4 menos A0 por A5 partido A1, que fue con el que partimos. Para B1 es A1 por A3, luego tenemos este A1 pero pequeño por A2 partido A1. Para B2 es A1 por A5, A3 por A1 partido este A1 inicial que habíamos utilizado, y así sucesivamente. Luego vamos a examinar los coeficientes de la primera columna de la matriz de Root. Entonces, la estabilidad del sistema se va a determinar observando los signos de los coeficientes de la primera. Si algún coeficiente de la primera columna es negativo, esto indica que al menos una raíz del polinomio tiene una parte real positiva, lo que va a indicar que es inestable. Si todos los coeficientes en la primera columna son positivos, el sistema puede ser estable o inestable. Entonces vamos a hacer un análisis respecto a eso y vamos a llegar a una condición. Y si el número de cambios de signo en la primera columna es igual al número de raíces con parte real positiva, em, lo que nos da que el número de polos inestable. Entonces, finalmente lo único que tenemos que hacer es que los coeficientes sean todos positivos y nos va a dar que el número de cambios de signo es igual al número de raíces a la derecha del eje del plano. Esas son las dos cosas importantes que tienen que tener en cuenta para esto. Ahora vamos a un ejercicio, que es donde consideramos el siguiente sistema enlazo cerrado con control feedback, descrito por las siguientes funciones. Tenemos GP1 es igual 5, GP2 es 2 por 3S más 1, GD1 es 4 partido S más 2, GD2 es 2 partido 2S más 1. También tenemos un actuador con ganancia 1.8 y constante de tiempo 2.5 y un sensor de ganancia 1 y constante de tiempo unitario. Si el lazo se cierra con un controlador proporcional, determinamos la función de transferencia en lazo cerrado para el sistema. Para el lazo cerrado anterior, determinar el rango de valores para KC de manera que el sistema sea estable. Y después propuesto reemplazar el controlador por un PI y demostrar que el sistema no presenta offset para el problema cero, considerando una estrada escalar. Entonces, primero lo que determinamos es la primera pregunta, si el lazo se cierra con un controlador proporcional, determinar la función de transferencia en el lazo cerrado del sistema. Entonces, nosotros lo que yo siempre hago es partir con el dibujo. Aquí tenemos la primera GD1 y GD2. Acá tenemos el proceso GP1, GP2. Tenemos nuestra actuador, que en este caso era 1.8 unidades de ganancia, 2.5 de tiempo. Y tenemos el sensor, que es 1 y 1 en tiempo. Y acá podemos poner el controlador, en este caso PID, pero aquí se puede poner un controlador P, PID, PI o PID, y PD también. Y así se cierra. Entonces, primero establecemos la función de transferencia. La función de transferencia habíamos dicho que para el problema del servo, finalmente es la línea principal en la parte del numerador. Entonces va a ser nuestro controlador, va a ser nuestro actuador, nuestra proceso 1 y proceso 2. Entonces va a ser GC, GF, GP1 y GP2. Para el caso del numerador del proceso de perturbación, sencillamente va a ser la multiplicación de ambos funciones de transferencia, que en este caso es GD1 y GD2. Para la parte del denominador, lo que se utiliza es el ciclo completo. Nosotros cerramos este ciclo. Entonces, sería el controlador, el actuador, el proceso y el sensor. Entonces, todo esto va a ser el numerador. GC, GF, GP1, GP2 y GM, para este caso. En este caso hay dos procesos, así que tiene dos. Si hubiera solo uno, sería GP1. Si hubiera más, se multiplica por los que haya. Entonces, el problema servo queda determinado de la siguiente forma, donde reemplazamos con las funciones de transferencia que teníamos, KC por 1.8 partido 2.5 S más 1 por 5 por la otra parte del proceso, que es 2 partido 3S más 1. Y la parte del denominador es la misma parte de la anterior, pero multiplicada por, en este caso, el sensor. Y parte de la regulación, lo que cambia es el numerador, donde en este caso solo tenemos que multiplicar por las dos funciones de transferencia,
que era 4 partido s más 2 por 2 partido 2s más 1, y tenemos la función escrita de la forma conveniente. Ahora tenemos que establecer la ecuación de característica. La ecuación característica era el denominador en ambas funciones, así que reemplazamos sencillamente por cada uno de los términos y tenemos que generar el polinomio. En este caso, todo esto de acá va a pasar multiplicando y sumando al 18 más kc. Entonces nos va a quedar 7,5s al cubo más 13s cuadrado más 6,5s más 18kc más 1 es igual a 0. Sencillamente este es un trabajo algebraico que ustedes tienen que realizar, porque esto igual se realiza a mano. Luego la B es para el caso del lazo cerrado anterior, determinar el rango de valores de kc de manera que el sistema sea estable. Entonces, para esto, en base a la ecuación característica anterior, determinamos cada uno de los parámetros. Para A0 tenemos 7,5, luego A1 es 13, A2 es 6,5 y A3 lo vamos a definir como todo lo que no va a tener, en este caso, acompañado de un S. Entonces va a ser 1 más 18kc. La fila de root se construye organizando los coeficientes de la siguiente manera. La primera fila va a ser los coeficientes del término S3 y S1, que van a ser estos de acá, que van a ser los pares, y la segunda va a ser los coeficientes del término S2, que sería este de acá, y S0, eso elevado a 0. Y comenzamos colocando los coeficientes de las filas correspondientes. Entonces la matriz de root se va a construir de la siguiente manera. Acá vamos a tener 7,5, 6,5, 13, 1 más 18kc, A1, en este caso A2 no va a haber, B1 y B2. ¿Por qué no va a haber A1 y B2? Porque no tenemos más términos en esta parte. La tabla de root se construye de la siguiente manera. A1 es A1 por A2, A0 por A3. A1 por A2, A0 por A3 partido A1. Y eso nos va a quedar 77 menos 135 kc partido 3. Luego tenemos B1, que va a ser A3 por A1, A3 por A1, y A1 por A2, que es el término que está acá, que en este caso es 0. Y eso nos va a dar A1. Entonces, eso nos da 1 más 18kc por 77 menos 135kc partido 13, que es el mismo término que está abajo. Entonces se van a eliminar y sencillamente nos va a quedar que B1 es igual 1 más 18kc. Aquí pueden comprobar manualmente, se los recomiendo, que A1, perdón, A2 y B2 no existen. Bueno, entonces los criterios de estabilidad que tenemos es que la primera columna de la tabla de root, el primer término a 0, 7,5, que es positivo, por lo tanto la condición es verdadera. El siguiente término de la columna es a 1 igual 13, que también es positivo, entonces esta condición también siempre es verdadera. Pero en el tercer y cuarto término ya no siempre son verdaderas porque tenemos una incógnita que en este caso va a ser el valor de Kc. Como Kc es, tiene que ser, no es un parámetro que no nos han dado, nosotros podemos establecer condiciones para que el sistema sea estable. En este caso, tenemos que, habíamos visto en la parte anterior, que A1 era 77 menos 135 kc partido 13. Eso tiene que ser mayor a 0. Para que eso sea mayor a 0, 77 menos 135 kc tiene que ser mayor a 0. Y nos queda que kc va a ser menor a 0,57. Y el cuarto término, que también depende de kc, era 1 más 18kc. Eso va a tener que ser mayor a 0. Y eso nos da que kc tiene que ser mayor a 0,055 periódico. Entonces Kc nos va a quedar en un rango entre menos 0,055 y 0,57 periódico. Yo que les dejo de propuesto es que ustedes, con los códigos que ya tienen de sistemas perdón, de controles cerrados, ustedes ingresen, pongan estas funciones de transferencia, hagan el sistema completo y vean si ustedes le ponen este controlador con parámetros dentro de este rango, cómo va a ser la respuesta, y si es que le ponen parámetros fuera de este rango de control, cómo va a ser la respuesta. Entonces los dejo de propuesta porque ya lo hemos trabajado en partes anteriores y se van a dar cuenta claramente que cuando estén dentro de este rango va a ser estable y cuando puede realizar a mano, o también lo podemos utilizar utilizando Maple. Maple también va a ser bastante, los controles van a tener que usarlo o ejercicios eh, normalmente a mano, si es que se los piden, pero ya si están utilizándolo para la parte de programación, lo pueden realizar en Maple. Entonces, para eso vamos a sencillamente definir cada una de las funciones de transferencia que tenemos. Luego vamos a establecer la ecuación característica con esas
funciones de transferencia, vamos a hacer que establezca la relación o genera el polinomio, en este caso con la función collect, en relación a S. Entonces nos va a quedar lo mismo que teníamos anteriormente. Vamos a resolver que esta ecuación característica sea igual a cero, teniendo como variable el parámetro S. Vamos a incluir el paquete de Dynamic Systems y vamos a establecer la matriz de root. Aquí nos genera la tabla de root y tenemos que escribir sencillamente esto y nos va a establecer la matriz de root que teníamos con anterioridad. Luego nos va a dar nosotros tenemos que establecer para conseguir las condiciones que sea estable. Entonces, a nuestra matriz de root que teníamos anteriormente le agregamos esto de al final, que quiere decir que nos dé las condiciones para que sea estable. Entonces, stable condition true. Si no lo quisiéramos, le ponemos false, por ejemplo, y ahí nos daría lo opuesto, que sería para que no fuera estable. Aquí la condición, entonces, nos empieza a trabajar con KC, nos da las dos condiciones, que es que esto sea mayor a cero y esto sea mayor a cero. Lo resuelve en relación a KC, que sería el parámetro que queremos determinar. En este caso nos da las fracciones y aquí sencillamente lo evaluamos para que nos dé los números en decimales y nos da los mismos números aproximados que nos había dado en la parte anterior. Obviamente Maple es más exacto, entonces nos va a dar números mucho más exactos, pero nos da eso finalmente.